tardes a todas y todos. Considérense bienvenidos y bienvenidas a este evento de lanzamientos que escande el trabajo sostenido por la Fundación Walter Benjamin durante sus ya 20 años de vida. Siéntanse parte de esta conversación que será un claro, un pleno, una lúcida articulación para dar vías al pensamiento. Acudan a esta celebración en acto de encuentro convocada por un nodo de comunidad que aún en Colombia sostiene vital el pensamiento crítico. Saludamos a la Universidad Libre por su buen abrigo, a su rector de la seccional Bogotá, señor Fernando Arturo Salinas, y al coordinador de la Facultad de Filosofía que hoy nos acompaña, profesor Diego Landines. La Fundación Walter Benjamin, que tiene por presidente al profesor Sergio de Zuviría Samper, es un colectivo civil de investigación y praxis que orienta su quehacer por el principio de responsabilidad en la promoción de la paz y la justicia social. La revista Líneas de Fuga de Teoría y Filosofía Políticas ha sido una apuesta de creación editorial contra la prisa, contra la pasión del desconocimiento y el conformismo intelectual. Es nuestro agalma, nuestra joya posible en la humanidad que lee masivamente tan solo desde hace 200 años. En 2017 materializó pues su buena fuga con el primer número que desplegó, leo su título, En defensa de las fuentes teóricas y filosóficas del marxismo. La revista cumple en este 2026 8 años con su 15º número, Pensar la guerra. Su director, Víctor Valdivieso, les entrega hoy un dossier de 5 artículos y la retoma de un clásico de Antonio Gramsci. La guerra es la guerra. Ha ilustrado con sus originales todos los números de la revista el maestro en artes Luis Andrés Botero. La labor de este número dejó la estela de la urgencia de ampliar las reflexiones sobre la guerra, la que encontró en el camino las prominencias de los debates realizados al interior de la fundación de la obra de Lazarato. Esta convergencia impulsó la materialización del libro que hoy también se abre paso y que lleva por título Filosofía y Violencias, Espectros del siglo XXI. Su compiladora, Maricruz Ortega, y su editor, Yebrail Ramírez Chávez, dieron forma a un texto en 6 capítulos que recogen los constructos fuerza de la filosofía política sobre violencias, guerra, lucha y colonialidad, su relación a las derechas y a lo fundante de la revolución. Engalana esta celebración la siguiente conferencia central a cargo del profesor Sergio Zuviría Samper, licenciado en Filosofía y Letras, magíster y doctor en Filosofía Política. Conferencia Pensar la guerra en diálogo con Foucault y Lazarato. Tendremos un tiempo para la circulación de la palabra. Esta jornada, pues, sostiene en pie el significante guerra, de modo que podrán ustedes evaluar el alcance actual de su resonancia. Sin más preámbulo, doy inicio a esta celebración. Adelante, profesor. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre, les damos una bienvenida a este espacio. Realmente es muy importante para nosotros estar con ustedes acá, que la Fundación Walter Benjamin haya decidido estar en este espacio en donde realmente
confluye la academia y sobre todo confluye el afuera. Me parece que uno de los puntos más importantes de un espacio como este es pensar lo que Edward Said llamaba el ser intelectual. El ser intelectual implica no dejar de lado el pensamiento filosófico, teórico fuerte, sino ponerlo a funcionar en función de problemas del presente, que más que pensar el tema de la guerra, sobre todo de la mano del profesor Sergio Zuviría. Muchísimas gracias por asistir a este espacio, en diálogo con uno de los autores más polémicos del marxismo contemporáneo, que es Mauricio Lazarato, un autor que estamos empezando a trabajar en la academia, con el cual es muy importante dialogar en sus críticas de Foucault, cómo piensa la guerra como un concepto central para pensar la forma en que se estructura nuestra sociedad contemporánea. Entonces realmente es un honor para nosotros que se realice este evento, en este espacio, que puedan confluir diferentes voces de estudiantes, de profesores, pero también de personas externas a la universidad, para alimentar ese diálogo. Creo que para nosotros también es muy importante mostrar que la filosofía no solamente se hace en las aulas, sino que realmente es importante que salga de ellas, claro, en un espacio universitario, por supuesto, pero también en diálogo con otras personas, que realmente la filosofía todavía puede pensar el mundo. Me parece que es uno de los aspectos más importantes de lo que se puede lograr en este espacio. Entonces solamente quería pues darles la bienvenida y muchísimas gracias por elegir a la Universidad Libre para este espacio, y muchísimas gracias, profesor Sergio. También quiero agradecer a Sergio Bedoya, que fue uno de los gestores, que ha sido uno de los gestores de este tipo de espacios acá en la universidad, y esperamos que podamos seguir trabajando y poder dialogando desde el plano académico también en estos espacios que de nuevo sirven realmente para pensarnos como sociedad desde la filosofía, que es realmente lo que nos apasiona a nosotros. Entonces, muchísimas gracias por asistir acá a la universidad. Gracias. Empezar esta pequeña conversación sin manifestar la emoción de volver luego de muchísimos años a la Universidad Libre de Colombia. Yo empecé mi actividad docente en el año 1979 y fui profesor de este claustro de teoría del conocimiento y luego filosofía del derecho. Además me emociona que sea en un aula como un nombre tan significativo de la historia intelectual de Colombia, que es Darío Echandía, profesor de filosofía del derecho también. Por eso agradezco mucho a Diego, coordinador de filosofía, que ya introduzca de alguna manera el valor de los pensadores que vamos a intentar explorar, que son Michel Foucault y Mauricio Lazarato. Como él mismo lo decía, Lazarato es un verdadero pensador marxista que hace unas provocaciones críticas realmente sustantivas. Pero también me emociona pues encontrarme con amigos y amigas de toda la vida, digamos. Es decir, compañeros míos de hace tantos años de luchas, de compartir, de la amistad, ¿no? Yo creo que la filosofía ha hecho cosas muy importantes sobre la amistad, ¿no?
pero el libro octavo y noveno de la Ética en Nicómaco es una obra maestra que, como lo señala Jacques Derrida, siempre habrá que volver a ese texto de Aristóteles para volver a una idea de amistad como virtud moral. La virtud moral. El mundo, dice Aristóteles, no tendría ningún sentido si no hubiera amigos y amigas. Sería mejor morir. En el cierre del siglo XX e inicios del XXI, grandes sectores del pensamiento crítico centraron sus esfuerzos reflexivos en problemáticas como la ciudadanía, la democracia, la globalización, las identidades, los derechos humanos. Como la realidad es imperativa, y como dice la cultura popular, es tosuda, una serie de hechos históricos del inicio del siglo XXI han cuestionado al propio pensamiento crítico. Algunos de ellos, el atentado a las Torres Gemelas del 2001, las invasiones arbitrarias de Irak y Afganistán, la crisis capitalista del 2008, la denominada Primavera Árabe, la pandemia del COVID-19, la guerra e intervención militar contra Irán y el genocidio absolutamente criminal de Gaza. Estos hechos mostraron el rostro desnudo y trágico del capitalismo y el imperialismo. El pensamiento crítico entonces estaba experimentando una especie de somnolencia, una especie, como dijera Immanuel Kant, de sueño dogmático. Era obligatorio despabilar, un término muy hermoso de Aníbal Quijano, hay que despabilar el pensamiento del eurocentrismo y era obligatorio volver a pensar la guerra. Tal vez una de las pocas excepciones es el gran historiador Eric Hobsbawm, que en un texto del 2006 titulado La guerra y la paz en el siglo XXI, antes de morir, ya afirma tesis que hoy tienen una vigencia monumental. 3 de ellas son relevantes. La primera, queda lejos la idea de que el siglo XXI será un siglo de paz. La violencia armada continuará omnipresente como un mal endémico mientras exista capitalismo. Primera tesis. La segunda tesis de ese anciano Eric Hobsbawm es que el uso y el abuso de la fuerza militar de los Estados Unidos evidencia la progresiva pérdida de hegemonía de esa superpotencia y posiblemente, como lo dice la historia del siglo XX, el siglo XXI ya no es eurocéntrico, de golpe chinocéntrico o de golpe latinoamericano-céntrico, pero en ningún momento ya es lo que fue los siglos anteriores. Y su tercera tesis, que nos toca muchísimo en el corazón a la izquierda, es que la desintegración de la Unión Soviética y los regímenes del Este han incrementado la inestabilidad internacional y las intervenciones armadas. El Instituto Oslo, que hace seguimiento a las guerras desde el 2001, señala que este siglo tiene más guerras que el siglo XX.
La Fundación Walter Benjamin, por ello, inició autocríticamente la necesidad de contribuir a este debate. Y como lo ha señalado Jimena, en medio de nuestras limitaciones y dificultades, en eso que ella llamó bellamente la conformidad del pensamiento, digamos un poco de la adaptación del pensamiento en la etapa neoliberal que estamos viviendo, decidió publicar un libro dedicado a la violencia que esperamos, y por eso entregamos este pequeño formato, que en algún momento lean algunos de sus artículos, y hoy lanzar el número 15, que es muy simbólico, dedicado a pensar filosóficamente la guerra. En este trabajo colectivo que emprendimos ya hace 2 años, me tocó la tarea de profundizar 2 temas, y digo, es realmente un trabajo en equipo, un poco de lo común. En primer lugar, las teorías de la violencia de Walter Benjamin, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas. Casi lo podríamos llamar un debate intra-escuela de Frankfurt. Es decir, no están de acuerdo en la concepción de la violencia la primera generación y la segunda generación. Y por eso en ese documento perseguimos el debate entre Marcuse, Habermas y el gran maestro en esa obra del año 21, Walter Benjamin, para una crítica de la violencia. Una de las obras más, 21 párrafos, que hoy deberían ser casi de lectura obligatoria para todos los que hacemos filosofía y teoría política. Hoy quisiéramos compartir algunos de los resultados de esas investigaciones partiendo de una premisa ética, una premisa central para nosotros y nosotras. Pensar la guerra se ha convertido en una de las tareas más urgentes y la filosofía puede contribuir de forma decisiva a ese esfuerzo. No solo la geopolítica, no solo la economía, la filosofía desde Heráclito ha dado un legado de intensa profundidad reflexiva para pensar el fenómeno de la guerra. Hoy pretendemos exponer algunos aportes de Foucault y Hayez Lazarato, que es un colectivo también, ellos dos trabajan en equipo, en 2 momentos. En primer lugar, las tesis centrales de Michel Foucault, y en segundo, las tesis de Hayez Lazarato, en distancia crítica con Michel Foucault, que lo reconocen como su maestro. La filosofía siempre ha vivido así, ¿no? Y es que aquí no hay complacencia con la mediocridad. Siempre la experiencia no es tener alumnos ni discípulos, sino estudiantes que lo desborden mucho más allá de uno mismo. Esa es un poco la experiencia vital de la filosofía. Primer momento. La preocupación de Michel Foucault por el tema de la guerra es recurrente. Según Daniel Defer, su compañero de vida, entre 1967 y 68, el filósofo leyó intensamente a Trotsky, al Che Guevara, a Rosa Luxemburgo y a Clausewitz. En su curso La sociedad punitiva de 1973, dedica una de sus clases a las relaciones entre guerra y dominación, haciendo un diálogo crítico con Thomas Hobbes, que teóricamente sería un gran teórico de la guerra. El historiador Paul Veyne narra cómo una noche,
visitando en el apartamento a Michel Foucault, veíamos en televisión un reportaje sobre el conflicto israelí-palestino. Dieron la palabra a un combatiente, y el historiador dice, no importa de qué bando fuera, pero ese combatiente afirmó, solo sé una cosa, y es que quiero reconquistar la tierra de mis antepasados. Lo quiero desde que soy adolescente. Ignoro de dónde me viene esta pasión, pero es un hecho que está ahí. Foucault se levantó de la silla y dijo una frase brevísima. Aquí está el asunto por fin. Todo está dicho. No hay nada más que decir. Según Baine, ahí está el espíritu guerrero de Foucault. Para Baine, siempre Foucault tuvo ese espíritu guerrero y por eso su pasión fue Nietzsche, porque es tal vez en el mundo moderno, con Hegel, los dos más grandes filósofos de la guerra, Hegel y Nietzsche. La mayoría de estudiosos consideran que es en el curso titulado Hay que defender la sociedad, vean este título, Defender la sociedad, que es de 1975-76, donde Foucault encuentra y despliega el problema de la guerra. Encuentra la guerra por un motivo intelectual, por un motivo personal de su biografía intelectual. Y es que en la década del 60 hay dos teorías dominantes del poder. Dos teorías que Foucault llamará de alguna manera la teoría jurídica y económica del poder. Así se titula en Defender la sociedad. Esa primera sostiene, y la vamos a llamar la teoría de la soberanía, que es filosofía jurídica. Está Grocio, está Hobbes, está Kant, y diríamos la gran tradición jurídica de la modernidad. ¿Qué es el poder para esa teoría jurídica? Los ciudadanos ceden su poder al contrato social y al Estado. El Estado es la superación de las diferencias y representa ya el interés general de todos los ciudadanos. Es el escenario de la civilidad y el escenario de la ley. Y el Estado termina siendo, como dirá también Walter Benjamin, el que puede tener el uso y monopolio de la violencia, mientras los ciudadanos no pueden ejercer la violencia. Le han cedido al Estado y a la ley para que ella sea la violenta y le han cedido el poder al Estado. Primera teoría muy hegemónica en la década de los 60 y 70. Lo podemos denominar el poder como soberanía o el poder como ley jurídica. La segunda, que no trabaja mucho Foucault, pero la llama la económica, el poder es simplemente un instrumento de dominio económico. Lo podemos denominar una especie de economicismo del poder. El poder es para que una clase domine económicamente a las otras y nada más. En sus investigaciones históricas y el curso que dio desde el 71 hasta el 84, pues se llamaba Historia de los Sistemas, digamos, intelectuales en cierto sentido, encuentra que en Europa, en los siglos XVI a XVIII, se dio un contradiscurso contra esas dos teorías, teoría de la soberanía y teoría económica del poder.
un grupo de intelectuales muy desconocidos. Ustedes saben que uno de los rasgos de Foucault como archivista y explorador es que recupera muchos intelectuales no reivindicados por los vencedores. Un grupo de intelectuales, la mayoría de ellos revolucionarios, como Fréré, Sieyès, Thierry, pero especialmente uno que es Henry de Boulambich, han creado un tipo de contradiscurso contra esas dos teorías del poder. Ese grupo de alguna manera se anticipa a Clausewitz. Ustedes saben que Rosa Luxemburgo, Lenin, todos ellos, pues la guerra de Clausewitz, pues la manejaban de pie a pa, pero ese es un referente tardío. Para Foucault hay antecedentes. La guerra es la política continuada por otros medios, y considera que ese grupo ya sabía perfectamente eso. Ese grupo no parte de la soberanía, tampoco parte de la economía, tampoco del contrato. Se trata de un contradiscurso histórico-político, poco praxis, acción política, no solo filosofía autorreferencial, como decía Diego. No, una filosofía para la pelea social, una pelea para la lucha social, y eso le llama mucho la atención a Michel Foucault. En eso, discurso que vamos a conocer de aquí en adelante como el discurso de la guerra de razas, y esto creo que es una construcción de Michel Foucault. Él encuentra que ese grupo de intelectuales, en el fondo, tiene una concepción de la guerra muy original que se basa sintéticamente en las siguientes tesis. La guerra es anterior al Estado-Nación, porque todas las leyes, todos los estados emergen es de batallas, de masacres, de destrucción y de guerras. Un poco la historia que hace Hernando Valencia Villa de las constituciones en Colombia está claramente inspirada en Michel Foucault, y es que cada constitución del siglo XIX es un pacto para empezar una nueva guerra, y es el resultado de una guerra. Las no sé cuántas constituciones del siglo XIX. Segunda tesis: la ley no pacifica. La ley no es una pacificación, sino realmente detrás siempre hay una guerra continua, una guerra perpetua. Tercera tesis: el poder estatal reinscribe en las instituciones la sanción y prorroga el desequilibrio de las fuerzas manifestadas en la guerra. En el fondo, como lo diría también Walter Benjamin, el derecho es el derecho de los vencedores, digamos, en últimas, sencillamente. Y se plasma ese derecho y esa correlación de fuerzas de la guerra para beneficio de los vencedores. Foucault caracteriza este modelo bélico como el discurso de la guerra de razas, pero advierte que el término raza es utilizado de forma muy distante a como todos nosotros lo asociamos. Es decir, casi podríamos decir que la palabra raza no es usada como nosotros la interpretamos. En sus orígenes, ahí, en ese discurso, contradiscurso, la palabra raza es fundamentalmente grupos enfrentados que coexisten en un mismo territorio, pero tienen orígenes, leyes y lenguas distintas. ¿Sí? Es una lucha de confrontación de identidades, de lenguas, etc. Segundo, es un discurso para confrontar, exigir derechos y denunciar injusticias. Y tercero, la guerra siempre está en el fondo de todo, es el horizonte de todo.
la paz es simplemente una fachada para ocultar la dominación de un grupo sobre otros. Este discurso reafirma la hipótesis de Nietzsche. La guerra es realmente la relación social permanente entre los seres humanos. Hasta ahora ha sido así. La guerra es la relación permanente, la relación social dominante. Y la otra, que es la de Clausewitz, pero que fue anticipada por este grupo de pensadores, es que la guerra es la política continuada por otros medios. Pero sus investigaciones continúan en la obra Defender la sociedad, y devela que en el inicio del siglo XIX se experimenta un despliegue de ese discurso en una doble transcripción. Eso es fundamental, en una doble. Si en el 16 y 18 tenía un sentido confrontacional, casi de guerra social y demás, a partir del 19, según sus investigaciones archivísticas, en un doble registro. El primero es lo que podemos llamar la transcripción biológica o biologista anterior a Darwin, que dice, cito a Foucault, apoyándose en una anatomofisiología materialista, va a postular ahora sí un sentido totalmente biológico de las razas, totalmente biológico de las razas. Se ensambla en las nacionalidades europeas y sirve como instrumento para el colonialismo. Es decir, en el 19 hasta el nazismo y el fascismo, la noción de raza adquiere un significado que hoy podemos llamar fascismo racial, digamos. Pero lo voy a investigar con más detenimiento. Y el otro discurso es en clave de guerra social, que tenderá a borrar las huellas del conflicto de raza y va a privilegiar la noción de clases. Ahí está el socialismo utópico, ahí está el socialismo en general, ahí está el comunismo, ahí está el marxismo, que la palabra raza se va ocupando o se va ocultando y va a ser suplantada por la palabra clase. Hasta tal punto que Michel Foucault da una cita muy importante. Al final de su vida, a los 82 años, Carlos Marx le escribe una carta a Engels, y en esa carta Foucault la recupera. Le falta un año antes de morir Carlos Marx. Oigan lo que le dice Marx a su gran amigo Engels: pero sabes muy bien dónde encontramos nuestra lucha de clases. En los historiadores franceses, cuando relataban la lucha de razas. Esa es la intuición fundamental de Michel Foucault. Y es que el marxismo, el comunismo y el socialismo, pues provienen también de ese tronco común, pero ya no es muy importante el concepto de razas, que es suplantado por algo que no inventó Marx y Engels, sino lo inventaron los revolucionarios franceses: la lucha de clases. Foucault, en ese curso, que no podemos hacer todo el recorrido, va a seguir la tradición biologista y va a mostrar que del siglo XIX al siglo XX ha habido tres transmutaciones. Una es la que llama el racismo biológico social, otra el racismo de Estado y la tercera el nazismo. Pero lógicamente dedicará gran parte también a diferenciar el nazismo del régimen soviético, porque de todas maneras el régimen soviético tiene algo que ver con eso. Aparece un nuevo dispositivo que no estaba en el anterior discurso de guerra de razas. Oigan,
la microdetalle, ¿no? Microdetalle de lo que es un buen investigador. La otra raza no es aquella que vino de afuera o vino de otra parte, la que triunfó por las batallas o la que va ganando por el tiempo, sino está infiltrada en el cuerpo social. Ahora se desdobla una única raza en una superraza y unas subrazas en el propio cuerpo social. Ahí aparece el famoso discurso de la mejor raza. Aparece la idea de la superior, pero en el mismo cuerpo social, no viene de afuera como en el discurso anterior, está dentro de nosotros. Son las mujeres, son los negros, está dentro de nosotros. En ese sentido, existe una raza calificada como verdadera, mejor, superior, ya sabemos cuál es perfectamente, y otras razas menores, no verdaderas, subrazas. Ahí el régimen de verdad se pone al servicio de la dominación, digamos. La raza superior, la raza mejor, la raza verdadera, y las otras son subrazas. A partir de ese momento histórico aparece el discurso biológico racista, que legitima la normalización, la llamada degeneración de las razas, la segregación de las subrazas, la eliminación de los peligrosos, los locos, los anormales, los terroristas, etc. Adquiere un sentido profundo el título del curso. Hay que defender la sociedad. ¿Pero de quién hay que defenderla? Ya no de las razas de afuera, sino de las que internamente no son grandes razas. No se trata de defender a los individuos de los abusos del Estado, de otros poderes, sino de preparar a toda la sociedad para defenderse de las subrazas, los anormales, los peligrosos, los locos, los terroristas, los obreros, los campesinos, los pobres, los migrantes. Un estado de guerra permanente contra las subrazas. Para eso se usa la guerra. Como lo ha sostenido Alberto Toscano en una obra del 2023, muy difícil pero muy interesante, El fascismo tardío, el neofascismo está muy cercano al fascismo racial. Hay vasos completamente de comunicación. Además, fueron las panteras negras, dice Toscano, desde los años 60 y 70, y especialmente Angela Davis, quienes señalaron que había un nexo estrechísimo entre racismo y fascismo. Con esto recuperamos o inferimos algunos aportes de Foucault. El primero, debemos evitar los dos modelos del poder que reducen el poder simplemente a contrato social, soberanía y cesión al Estado, y que el poder simplemente es una dominación económica. Segundo, el modelo bélico y el discurso de la guerra de razas nos evidencia que el Estado moderno es una máquina de guerra instituida por la clase dominante. La resistencia y rebelión no puede admitir la ficción del Estado como el centro único del poder, anónimo y neutral. El sublevado no demanda nada del Estado, sino conduce la guerra al margen del Estado y contra el Estado. Segunda inferencia. La guerra es una relación social permanente y la guerra es la política continuada por otros medios. Y tercera conclusión,
a partir del siglo XIX, el dispositivo biologista crea las condiciones de posibilidad del racismo biológico-social, del racismo de Estado, que no es lo mismo, y del nazismo, que no es lo mismo. Por eso nos tocaría profundamente hoy, para entender el fascismo contemporáneo, entender el fenómeno del nazismo en la lectura, que es de los pocos momentos en que Michel Foucault habla de su presente, porque como era profesor de investigación casi histórica, casi siempre se está hablando de los siglos anteriores, pero en este texto sí habla de la Unión Soviética directamente y sus dificultades, y estamos en el 75, y habla claramente también del nazismo. No se ha derrumbado la Unión Soviética. Segundo momento, Alice Lazarato. En 2016, Alice y Lazarato publican una obra colectiva llamada Guerras y Capital. Reconocen la obra de Michel Foucault como un trabajo irreemplazable, así citado textualmente. Foucault es obligatorio para pensar este fenómeno. Podemos decir que para pensar a fondo la política, el poder y la guerra es irreemplazable. Pero toman distancia los dos en 4 puntos. Otra vez la pelea inmanente de la crítica filosófica. Primero, señor Foucault, su genealogía de las razas tiende a ser eurocentrada y en ciertos pasajes británico-centrada, al otorgarles a las revoluciones inglesas un papel determinante en su conformación, y la mayoría de ejemplos que pone exclusivamente son ingleses y franceses. Claro que Foucault se podía criticar por eso, pero había como defenderlo también. Yo creo que también hay que entender que esa es su investigación. Entonces, ¿por qué no está hablando, digamos, de otros pensadores latinoamericanos, africanos, asiáticos? Bueno, ahí es un poco difícil. Ante todo, desconoce el papel del nuevo mundo en la conformación de esta discursividad. Y es que en esta discursividad tuvo que haber también un papel relevante del pensamiento latinoamericano. Y bueno, y africano ni hablar. Segundo, el sesgo eurocentrado de Foucault debilita la relevancia que hay que otorgarle a los fenómenos del colonialismo y a los fenómenos de la esclavización, porque todo capitalismo y toda experiencia histórica de Occidente solo es comprensible si se habla de colonialismo y esclavización, pero no está en la obra de Foucault. Tercero, sus reservas con el propio marxismo, que uno nunca entiende bien si Foucault está peleando con Marx, con Engels, o está con el marxismo soviético, o está peleando con el Partido Comunista francés. No entiendo muchas veces. No es muy claro a veces en el sentido de la obra citada literalmente de Marx y demás. Sus reservas con el marxismo le hacen pasar por alto las complejas y necesarias interrelaciones entre capitalismo, imperialismo y guerras. Hoy nadie puede hablar de guerras sin hablar de imperialismo. Eso sí, es un recordaris rosa-luxemburguista y también de Hannah Arendt. Cuarto, existen en su obra silencios no justificados, y aquí viene el feminismo, sobre la caza de brujas, sobre la guerra contra las mujeres, como también sobre los fenómenos determinantes de la reproducción social. Silvia Federici y todo el feminismo comunitarista latinoamericano. Hablar del tema de la guerra sin hablar de la guerra contra las mujeres es por lo menos abstracto. Para comprender las guerras modernas hay que recuperar 2 premisas de raigambre marxista. Y ahí vuelve, como decía Diego, digamos, el peso de esa recuperación tan importante de Marx, de Rosa Luxemburgo, de Trotsky, de Gramsci,
Primera premisa, la moneda, el dinero, recordemos el Capital de Marx, el Estado y la guerra están siempre en el corazón de todos los dispositivos de poder del capitalismo. Es decir, narrar la guerra sin aludir al dispositivo moneda, dinero, pues realmente pues le falta materialismo, producción y reproducción de la vida social. Y le señalan a Foucault, el propio Foucault en su ensayo Nietzsche, la genealogía y la historia de 1971, postula cómo el uso de la institución de la moneda en la Grecia antigua representó un nuevo tipo de poder. Entonces hay que introducir más el debate económico, el debate capitalista. Y segundo, el tema que yo creo que después de Harvey y después de Silvia Federici es parte de toda lectura de nuestra contemporaneidad. La denominada acumulación originaria no está solo en la prehistoria del capitalismo en la Inglaterra del siglo XVI, etcétera, XIV, sino es continua y permanente hoy. Es decir, hay acumulación por disposición, por destrucción de la naturaleza y de la vida humana hoy, mañana y siempre mientras exista capitalismo. La acumulación originaria no fue solo un suceso prehistórico del capítulo 24 del Capital. Hoy, la expoliación, el extractivismo son la manifestación total. El tema de la vivienda y demás, la renta del suelo, pura expropiación. Y hablemos del capital financiero. En ese capítulo 24, Marx expone nítidamente que la génesis del capitalismo es el encuentro trágico entre dos fenómenos. Por un lado, guerras de conquista, invasiones, masacres, genocidio de los pueblos originarios, robo de tierras del Nuevo Mundo, y por el otro lado, el endeudamiento, el crédito, la financiación que hacían los poderes imperiales europeos para promover la destrucción del Nuevo Mundo. En ese sentido, el capítulo 25 del Capital, que a veces es poco trabajado, está dedicado al fenómeno del colonialismo. Por eso no tienen razón los que dicen que Marx no habló de eso. Bueno, digo, no como lo hacen algo de coloniales, pero obligatoriamente. Si tenemos ya estas premisas y tenemos clara el distanciamiento con el maestro Michel Foucault, podríamos decir que ¿cuál es la tarea entonces de ellos? Y creo que lo dicen bellamente. Frente a un discurso eurocéntrico o eurocentrado, el debilitamiento de la función del capitalismo en la guerra, los silencios sobre el colonialismo y la esclavización, las guerras contra las mujeres, hay que acentuar esos temas para entender las guerras contemporáneas. Si esos temas no se revalorizan, no entenderemos la naturaleza de la guerra contemporánea. Y podríamos decirlo de manera más o menos sucinta, cada uno de los 4 distanciamientos. Las guerras de conquista y depredación del Nuevo Mundo son componentes centrales del nacimiento y desarrollo del capitalismo. Y de eso hay que hablar siempre que se hace la historia del capitalismo. Son los acontecimientos que posibilitaron la acumulación de poder y riqueza por parte de los estados europeos. Ese debilitamiento del capitalismo debe ser compensado con investigaciones, y no me voy a detener en ellas, como las de Ferdinand Braudel y las de Wallerstein. Sistema Mundo. Porque esos 2 historiadores del capitalismo sí entienden el papel de la conquista, la esclavización, etcétera, etcétera. También es ineludible estudiar el imperialismo. Y ahí, ya lo dije, le hacen un homenaje impresionante a Rosa Luxemburgo y Hannah Arendt. Cito
por el valor inmenso de esa intelectual Rosa Luxemburgo. Probablemente Rosa Luxemburgo fue la primera en concebir la acumulación originaria como un fenómeno menos histórico que contemporáneo del capitalismo que continuó en el siglo XX bajo su forma imperialista. Si la acumulación no deja de producirse y de reproducirse, sin embargo, solo concierne a la fuera del capitalismo industrial y se ejerce en la periferia, presa de la violencia de la anexión de nuevos territorios. Esa es la lucidez de Rosa Luxemburgo. El capitalismo vive de que todo proceso o territorio periférico donde no haya capitalismo, toca transmutarlo en la indicia capitalista. No se puede dejar nada por fuera. Lo más peligroso para él es un pequeño territorio que crea un modelo alternativo y hay que destruirlo como sea. Y Rosa Luxemburgo, en la acumulación de capital, pues realmente lo trabaja con una profundidad que anticipa a David Harvey y lógicamente a Silvia Federici. Y lo digo, y es también Hannah Arendt, la filósofa que sin ser marxista, en sus investigaciones sobre el totalitarismo y su balance del imperialismo, reveló que la hegemonía del capital financiero es parte de la fase de acumulación del capitalismo y por eso se necesita la guerra. Ese último parte, digamos, del texto sobre el imperialismo que dedica Hannah Arendt profundamente al tema del imperialismo. El silencio de Foucault respecto a la esclavización y el racismo, pues también él podría defenderse. Hay formas, porque él, digamos, hace muchas alusiones respecto al racismo, pero tal vez no entiende en el fondo, dirían ellos, lo que Eric Williams, en esa bellísima obra que se llama Capitalismo y Esclavitud, señaló que la esclavitud dice, quien planteó que la esclavitud no nació del racismo, sino que el racismo fue la consecuencia de la esclavitud, como también su sugestiva tesis sobre situar la esencia del mercantilismo, ese momento económico, en la esclavitud. Un debate económico además súper interesante. Para terminar, diría que hacen otro aporte. Yo diría 2 nuevos aportes para seguir pensando la guerra. Uno, hacen una periodización de las guerras. Esa es la tarea siempre de un investigador social, ¿no? Y es lograr hacer una periodización y trabajar las características de cada uno de esos momentos. La periodización propuesta por estos 2 investigadores es la siguiente: guerras napoleónicas 1803-1815. De eso todos y todas más o menos tenemos una cierta conciencia porque vimos historia de la Revolución Francesa. Un segundo, nuevas guerras coloniales 1830-1871. Un tercer momento, guerras imperialistas 1872-1914. Guerras totales 1914-1945, Guerra Fría 1945-1991, y de cada una investigan su naturaleza para llegar al problema de siempre: ¿cómo denominar las guerras contemporáneas? Un tema que se usa mucho es guerras híbridas, pero eso es más para el tema, digamos, de la primavera árabe y demás, y se adapta mucho más para ese tema. Ellos deciden llamar a las guerras contemporáneas, muy inspirados posiblemente por Deleuze, Guattari y todos ellos, guerras fractales. ¿Qué es una guerra fractal? Guerras híbridas, bueno, es un tema, pero por ejemplo, estamos trabajando la obra de Ana Esther Ceseña, la latinoamericana, sobre cómo aborda ella y periodiza también las guerras contemporáneas. Pero en este caso, los rasgos de una guerra fractal son sintéticamente los siguientes.
Uno, todos y todas lo sabemos, la subordinación absoluta de la guerra y el Estado al capital financiero. El poder ejecutivo no proviene ni de la voluntad del pueblo, ni de la nación, ni del Estado, sino de las instituciones financieras. Una cosa contundente. Segundo, el objetivo de la guerra es la producción y reproducción ampliada de las divisiones de clases, razas, sexos, subjetividades, etc. Son guerras dentro de la población, digamos, un poco utilizando lo que él ha llamado el discurso biológico de las subrazas. Y es, hay que poner a pelear entre sí a las poblaciones, sus identidades, y manipular bélicamente las identidades para exponenciar, digamos, la violencia, el odio y demás, como lo hace el fascismo o neofascismo contemporáneo. Tercero, la nueva máquina de guerra del capital implica la imbricación del poder civil y el poder militar, de la guerra y la política, que las convierte en indiscernibles, como también se privilegia siempre el poder ejecutivo en detrimento del poder legislativo y judicial. El ejemplo de Trump, el ejemplo de Milei, el ejemplo de Bolsonaro están completamente al orden del día. Y es diluir para concentrar el poder en el ejecutivo de una manera que son guerras centralizadas del poder ejecutivo. Y última, son simultáneamente fractales y transversales. Fractal porque produce indefinidamente cambios constantes de escala, irregularidades, quiebres, diferentes escalas, y transversales porque se despliega de manera simultánea a nivel macropolítico, usando posiciones duales, clases sociales, pero también micropolítico, los cuerpos moleculares, las singularidades. También el cuerpo es un objeto de la guerra, la sexualidad y al mismo tiempo lo macro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo decir eso? Es imprevisibilidad, incertidumbre, pero en muchos casos tal vez el concepto de fractalidad y transversalidad podría servir. Con esto terminamos un poco los resultados de nuestra investigación, que en su segunda parte va realmente al tema que hoy me parece, creo que vamos a sacar un libro pronto sobre eso, esa es la tarea, es cómo manipula el neofascismo, o el ordo, o el post. Bueno, la batalla terminológica es hermosísima, digamos, que nos hemos metido a esa batalla terminológica de cómo usar y cuál es el concepto como, digamos, como tarea, es que la urgencia y la amenaza del peligro no puede ser subvalorada. No es solo un problema de tipo terminológico. Walter Benjamin, en las tesis de la historia, terminaba diciendo: el enemigo no ha dejado de vencer y el enemigo es el fascismo. Muchísimas gracias. Queda que circule la palabra y que los presentes puedan servirse de su pesquisa, de dónde quedó engarzado la intuición, el pensamiento, para poder intervenir, hacer comentarios o hacer preguntas y desplegar las vías del pensamiento. Adelante. Una primera, aprovechando... Ponemos el micrófono porque toca para que la grabación.
Una primera inquietud, aprovechando tus últimas palabras, Sergio. ¿Cómo podemos denominar nuestro propio conflicto interno, social y armado, guerra fractal, o cómo más la podríamos designar? Eso para comenzar. La puso, sí, entonces a conversar, digamos. Y después Francisco. Sí, bueno, yo tengo otra inquietud. Es que al principio de la charla estaba comentando que la violencia armada seguirá presente mientras exista el capitalismo. ¿Sí? Tenemos una realidad ahora a nivel mundial de que la hegemonía de los Estados Unidos, del imperialismo americano, ese gran capital, está en declive en una gran parte, ¿sí? Porque él de todas formas se sigue sosteniendo fuertemente, ¿sí? Y seguirá siendo no sé por cuánto tiempo, ¿sí? Y viene para que en ese momento de declive, donde ya van quitándole el manejo del dólar, digamos así, por allá en los países asiáticos, en la parte oriental, con los chinos, con los rusos, ahora se vuelve mucho más agresivo, ¿sí? Y como ya lo han venido planteando, a retomar su doctrina Monroe en toda América, ¿sí? Entonces aquí viene un problema. Se vuelve y se manifiesta ante la agresividad de ese imperialismo norteamericano, ¿sí? La necesidad de resistir de los pueblos de América Latina, ¿sí? Especialmente me refiero a esta parte de acá. Y esos pueblos, dependiendo de los tipos de gobierno que puedan tener, ¿sí? Unos de derecha, otros progresistas, van a tener, porque estos gobiernos no le van a responder, ¿sí? Tiene que ser el mismo pueblo desde abajo que se organice para poder dar respuesta, ¿sí? Pero entonces, para poder caminar hacia adelante, en cada uno de estos gobiernos, independiente de cuál sea, progresista o gobiernos de derecha, ¿sí? Va a haber una respuesta organizada por parte de toda la masa popular, ¿sí? Organizada, y va a ser una respuesta también violenta. Yo diría que la lucha incluso contra esa misma derecha que esté en el gobierno, ¿sí? Es una lucha antiimperialista y tiene que ser una lucha encarnizada, ¿sí? Por ahí, como lo alcancé a leer en uno de la traducción que hicieron de La guerra es guerra, ¿sí? Entonces estas masas populares tienen que responder con toda la violencia, ¿sí? Para que realmente se sienta la fuerza. Entonces yo lo que quería plantear es que realmente sobre la vigencia de la violencia armada, ¿sí? En todo nuestro territorio. Perfecto. Mi pregunta es, ¿de qué manera, según el libro de Lazarato, Guerras y Capital, los poderes ejecutivos y judicial del Estado moderno se reconfiguran como dispositivos funcionales a la lógica fractal del capitalismo contemporáneo, permitiendo la reproducción de los mecanismos de guerra?
exposición, pero una pregunta y un comentario. El mismo Foucault es fractal, dirán algunos, ¿no? Ese postestructuralismo tan renuente hace que haya muchas lecturas diferenciadas de Foucault. Y una de las múltiples lecturas no valida lo planteado acá en la exposición del profesor Sergio, que obviamente yo comparto, la visión clausewittiana de la guerra como continuación o como conexa a la política, y por el contrario, pero usted sí la menciona, profesor Sergio, intentan ubicar a Foucault en la tendencia de Hannah Arendt de la guerra y la violencia como antipolítica, ¿sí? Entonces, creo que sobre esto, porque postestructuralistas hay muchos, ¿no? Y en la era de los post, a mí, por ejemplo, me daban Foucault y me decían, no, cuando yo veía que debía el poder, no voy a decir quién no daba, porque después no lo pudo hacer bien, decía, la violencia es la negación del poder, no es un desarrollo del poder. Entonces la pregunta sería hoy, bueno, ¿cómo entender si todavía se mantiene la máxima Clausewitz, Lenin, realista de la guerra a continuación de la política, muy por la vía de lo que planteó el compañero, o si seguimos viendo compartimentos estancos en el terreno de la violencia de la política? Porque eso tiene conexidad con lo planteado por acá por el compañero Octavio. Cuando tú escuchas en medio de la pobreza teórica del discurso público en Colombia, que no son políticos porque son violentos, pues yo creo que ahí se unen Foucault, Rosa Luxemburgo, Clausewitz y salen de la tumba, resucitan y se vuelven a morir de un infarto ante esa pobreza teórica que se describe. Finalmente, ¿no? Eso decíamos la pregunta. Entonces, ¿cómo comprender a Foucault si dentro de la tradición guerra como política, ergo como lucha, como contradicción, o guerra y violencia como antipolítica y como ruptura de la política? Segundo comentario necesario, ¿no? El profesor Sergio menciona Seseña, y creo que esa perspectiva más seductora de la comprensión de la actual fase de guerra imperial, ¿sí? Seseña habla de nuevas guerras, de guerras del siglo XXI, pero ya Kaldor venía hablando, Mary Kaldor, si no estoy mal, es una autora, viene hablando desde hace 25 años de nuevas guerras e introduciendo el componente económico o teoría económica del conflicto. Por ahí me dijeron que viene Collier, uno de los padres de esa teoría, a propósito de lo que viene con el acuerdo de paz en Colombia, a decir pues que el único móvil de las guerras contemporáneas, fractales, imperiales o no imperiales, es el factor económico. Es decir, más o menos en buen cristiano o en buen cucuteño, el discurso oficial en Colombia, el único factor es la codicia, ¿sí? Y ahí está Kaldor. No menciona usted a Kaldor dentro de esas vertientes, pero ¿cómo se podría hacer una lectura Foucaultiana? Sí, así, usted mencionó a Valencia Villa, así como Valencia Villa subvierte a Foucault para la comprensión del derecho en Colombia, ¿cómo utilizar la reflexión de Foucault y la reflexión de la tradición de la teoría política para la comprensión de la guerra, para entender qué es lo nuevo de las nuevas guerras? Si es lo operacional o si es la sustancia. Porque si me dicen a mí, pues que es que las nuevas guerras son por motivos económicos, pues la reina Isabel, la reina Victoria y la guerra del opio no eran precisamente por un debate profundamente ideológico o prístinamente o diáfanamente ideológico. Estaba entremezclado, abigarrado, como viene la realidad social, ¿no? Dejo por ahí. Muchas gracias. ¿Quién más? Una primera ronda, digamos, porque si no se vuelve loco con tantas preguntas. Claro, peor no trae el efecto, ¿no? Pues está bien, con esos cuatro. Perfecto. Bien. Creo que la pregunta de Germán es bien complicada, pero uno diría que en la producción académica, digamos, de los teóricos actuales, se ha empezado a utilizar más la noción de guerra. Por ejemplo, los trabajos de Francisco Gutiérrez. Él, digamos, ya no usa mucho la noción de conflicto armado interno, sino desde una tradición muy norteamericana, cuando se puede decir que hay guerra, ¿no? Si hay tantos homicidios, si hay tanta tal, muy
Entonces, con una serie de datos cuantitativos, ¿no? Si se cumplen estos 5 requisitos, ya no es conflicto, sino es una guerra. Bien. Yo creo que algunos de los rasgos de las guerras fractales se podrían de todas maneras, sin hacer una especie de isonomía, una analogía total, una cosa así, se podrían, digamos, pensar para tratar de entender el conflicto colombiano. Yo aún sigo hablando de conflicto armado y social interno, digamos. No me atrevo a decir la guerra, digamos. Sigo hablando y trato de, digamos, en todos los textos de por qué es un conflicto social, armado, interno, que lleva 70 años, tal. Tengo muchas reservas por usar ya el concepto, digamos, de guerra. Porque lo que me he dado cuenta es que, digamos, no hay una teoría o un marco teórico claro para su fundamentación, digamos. Es lo que me parece, sí. No hay previamente una reflexión teórica sólida para luego valorar y calificar como guerra. Eso, en cambio, sobre el conflicto social y armado, sí hay una teoría mucho más fundada, digamos. Entonces yo por eso prefiero no usar, digamos, el concepto de guerra, porque veo que falta fundamentación, digamos, y es lo que tú dices. La vamos a llamar guerra híbrida, guerra fractal, guerra polivalente, guerra difusa, guerra... Bueno, hoy en día lo que hay es una cantidad de términos por el que el objeto de la guerra se ha vuelto obligatorio para la reflexión social. Por ejemplo, el papel del capital financiero me parece que sí sería importante para entender la realidad del conflicto y de la guerra. Nadie puede entender el conflicto, digamos, colombiano o la guerra, no uso, digamos, por ahora para tener cierta precaución, sin entender, digamos, cómo el poder y el capital financiero dirigen el poder ejecutivo, digamos. El tema, por ejemplo, de la guerra de poblaciones como interna, pues, lógicamente la extrema derecha es experta en eso. Es parte de su lógica, digamos, criticar la ideología de género, construir un tipo otredad completamente subraza, justificar por el tema del empleo. Bueno, hay miles de mecanismos para escalar la guerra dentro de las poblaciones mismas. Eso sí lo hace, pero digo que el fascismo en eso, digamos, es muy eficaz. Pero bueno, eso tocaría la etiología del fascismo y otros temas ahí un poco. La segunda pregunta es la pregunta de la violencia. Sí, yo creo que hay 2 componentes. El primer componente es si la tesis de Eric Hobsbawm aún es vigente, ¿no? La tesis es muy clara, dice, cuando el imperialismo y la superpotencia empieza a perder hegemonía, se vuelve como mucho más violenta, desmesurada y destructiva que nunca, digamos. Es decir, la pérdida de hegemonía por vía compensatoria se hace por vía, digamos, de extremar la violencia. Entre más guerras y más peleas arme Trump, puede que se debilite la superpotencia. No es que esté muy bien para tener que hacer eso, porque, digamos, en términos de hegemonía ya no usa el consenso, sino usa la coerción desmesurada, una cosa así. Entonces es porque está acorralado el imperialismo. ¿Tiene razón o no? Debate, de todas maneras. Un debate, porque tampoco tenemos que hacer revoluciones ni con China ni cosas de ese estilo, ¿no? Tampoco es que ni con Rusia y cosas de ese estilo, que también mucha gente, el nuevo papel es que sea Rusia. No, son sociedades capitalistas. La tercera pregunta, si la entendí bien, es un poco uno de los rasgos de las guerras fractales. Sí. Y uno podría decir que uno de los rasgos es que sí se da una centralización
del poder en el poder ejecutivo, una militarización del poder ejecutivo y un desvanecimiento del poder legislativo y el poder judicial. Y creo que el ejemplo es Trump. Trump ha hecho lo imposible por acabar la ciencia, acabar las universidades, acabar la Secretaría de Educación. Es una cosa impresionante. Y no solo, ha intervenido militarmente universidades ya, o si no las ahoga financieramente. Entonces, en ese sentido, sí la guerra fractal, pues de alguna manera tiene esa dimensión de centralización vía condensación del poder militar en ejecutivo, y pasan los dos poderes a ser poco relevantes. Y en Estados Unidos, pues muchos de ustedes lo han visto, es patético lo que está pasando a nivel del poder judicial, ¿no? Y el fiscal sacó a un fiscal, recientemente lo sacó al fiscal general de la nación, porque no estaba de acuerdo con él. La cosa, pues, digamos, para las reglas liberales clásicas realmente es aterrador. Y la cuarta, Pacho, yo diría, la violencia. No, yo creo que el tema de la violencia revolucionaria pues tiene vigencia hoy, mañana y siempre. En ese sentido, la sublevación, la rebelión y las resistencias usan diversas formas de violencia revolucionaria. Y yo digo que no solo violencia armada, sino otras formas, digamos. Una de ellas es la violencia armada. Y en ese sentido, Marcuse, y en el trabajo que yo hago y que persigo, Marcuse y Benjamin defienden totalmente el papel de la violencia revolucionaria. Habermas no. Habermas toma distancia de la violencia revolucionaria, siendo de la misma escuela de Frankfurt internamente y tal. Pero ellos de frente defienden que no hay camino, sino hay subversión revolucionaria para acabar el capitalismo. Y lo que dice también, tú dices también muy cierto, hay que confiar mucho en los gobiernos o en los pueblos. Y si ustedes ven la cumbre de Barcelona, pues la cumbre de Barcelona pues fue una reunión, pero de una internacional pues muy poco relevante en sus conclusiones, digamos. No esperaría de esa internacional del progresismo una decisión organizativa, política más radical. No la hay. Pues los pueblos no pueden ser suplantados por los gobiernos nunca. Yo creo que en eso Gramsci, Rosa Luxemburgo, si los pueblos son cooptados por los gobiernos, se desvanece el espíritu revolucionario. Es decir, el autonomismo, la cogestión, la crítica, pues son esencia del proceso revolucionario siempre, y con el gobierno, todos los gobiernos y estados hay que tener cierta distancia siempre. Lenin la tiene, todo el mundo lo tiene. No porque uno llegó al gobierno no va a criticar el Estado. Imagínense ustedes dónde llegaríamos nosotros con una posición de docilidad. No, eso no tiene ningún tipo de sentido en cuanto al tema de la violencia revolucionaria. Pero la violencia revolucionaria es muchas formas de violencia. No solo la lucha armada. Para ellos. Bueno, por eso ahí viene una teoría de la violencia. Hay violencia directa, hay violencia estructural, hay violencia simbólica, hay violencia cultural. Bueno, entonces viene todo el debate sobre teorías de la violencia de Galtung, de Gille. Bueno, eso también es un tema importante. Y la última es lo de Pacho. Yo creo, que sí están equivocadas aquellas personas que creen que Foucault es Hannah Arendt. Eso sí no creo. No. Foucault en eso sí es completamente categórico. La política tiene un nexo inextricable con la guerra. Y en ningún momento se puede decir que el que ejerce la labor de guerrero es apolítico o impolítico, que es lo de Roberto Espósito, una nueva categoría que está entrando un poco al discurso, que es antipolítico, apolítico, impolítico, ¿no? Que eso lo inventa Thomas Mann en un libro grandiosísimo que se llama Debates sobre lo impolítico. Entonces Enzo Traverso toma a Thomas Mann y empieza a hacer toda una discursividad sobre lo impolítico, que es bellísima esa discusión.
Y segundo era, creo que lo de la violencia, Pacho. Sí, la relación, digamos, entre la violencia y lo otro, el carácter económico entre las nuevas guerras. Ah, sí. Lo económico Tenía- y lo sí. político. Perfecto. Tiene Muy que bien, ver con esa misma muy bien, muy cuadratura. bien, sí, sí. Violencia no es Perfecto, política, sí. economía no es política, entonces nada es política. Por ejemplo, yo creo que de alguna manera Juan Esther Ceseña tiene una tesis que es interesante, me parece. Digamos, ella llama a las guerras no fractales, sino las llama difusas y polivalentes, pero toda guerra contemporánea se alimenta de tres objetivos, de tres propósitos. Digamos. Y me parece que como esquema es bueno. Primer propósito, recuperar y disputar geopolíticamente la hegemonía. Digamos, el tema de hegemonía es clave para entender las guerras contemporáneas. Pérdida de hegemonía, ampliación de hegemonía, y siempre aparece el tema en ella de por qué todo se disputa en el Medio Oriente desde hace 2000 años. ¿Qué tiene el Medio Oriente? Que la disputa geohegemónico-política tal está ahí. Una cosa. Y dos, segunda finalidad de las guerras, recursos. Y los recursos hoy son metales raros, gas, petróleo, agua, biodiversidad. Lo que el capitalismo está hambriento, pues es de tierras raras. Digamos, está afanado totalmente por tomar China. Imagínense. Milei le está yendo bien porque tienen tierras raras, imagínense ustedes. Y hacen negocios, entonces, recursos, pero el capitalismo es ambiciosísimo. Todo lo que toca lo transmuta en mercancía, digamos. Todo lo transmuta en mercancía. Y en ese sentido, el agua, el aire, pues es lo que nos está amenazando más. El aire. Marx en El Capital es tan ingenuo que dice que el agua, los bosques tropicales y el aire, pues son de uso común. ¿Qué es eso? Estamos en la tragedia de lo común. Lo común está absolutamente destruido. Y lo otro, ahí va a aparecer Foucault. La tercera finalidad de las guerras contemporáneas, la llama ella, es disciplinamiento biopolítico de los cuerpos, de las subjetividades. Fascismo social, fascismo societario. Instrumentalizar el fascismo, como diría Michel Foucault, que hay en todos y cada uno de nosotros. Disciplinamiento progresivo y total de las subjetividades. Y en eso Foucault sí nos puede servir muchísimo. Entonces, una guerra tan compleja como la actual, por lo menos se alimenta de esos tres propósitos, pero uno podría decir muchos otros. Pero esa es un poco la teoría de ella. Una guerra no solamente económica, pero ¿cuál de las guerras hoy no parte de recursos? Y recursos, el ADN es un recurso. En el 2003 se hizo, creo que, el genoma humano. ¿Ustedes no creen que el genoma humano es un recurso utilizable absoluto para mercantilizar por la salud? Entonces, en ese sentido, hoy no es una pelea muy... Es decir, a veces no sabemos dónde están los recursos. Por ejemplo, en las feministas, un tema, digamos, clave hoy, y lo leí, no sé, hace poco, el tema del cuidado, de la industria del cuidado. Es decir, ¿quién recupera y gana la industria del cuidado en Europa? Cuando en Europa la gente está, mucho, en la soledad. Una enfermera en Australia, entonces, el cuidado. ¿Cómo mercantilizamos y le damos tasa de ganancia a algo que debería ser solidaridad humana y lo volvemos tasa de ganancia? Entonces, ¿la pensión de uno para qué es hoy? La pensión de uno es para pagar el cuidado. Además, una sociedad sin cuidados. Yo digo que bueno, nosotros en la costa, en el Pacífico,
todavía hay gente solidaria, ¿no? Pero digamos, en el momento en que no haya ninguna práctica del cuidado en una sociedad y todo se haya mercantilizado, pues es no suicidarse. No veo otro camino. No, yo creo que sí, yo creo que es suficiente, ¿no? Sí. Bueno, agradecer mucho, Sebastián. Sergio, yo tengo cuatro cosas. Hay una que la tengo latente desde inicios de la década de los 80 de Clausewitz, y aquí al compañero le escuché, yo no sé que ustedes le aplican la ley conmutativa, que el orden de los factores no altera el producto. Pero usted dijo que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y yo no sé si fue Pacho alguien por aquí dijo lo contrario, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ese debate yo lo tengo ya hace 4 décadas y estoy ahí en esa, ¿sí? Con Erika lo hemos hablado así. Ahora cuando usted habló de eso nos reíamos. 2. Cuando usted habla de Hernando y plantea lo de las constituciones del siglo XIX, el 1 de mayo vi a muchos jóvenes, mucha gente que estaban recogiendo firmas para una nueva constituyente. Yo no firmo eso, ¿sí? Porque yo tengo claro que las constituciones en Colombia se han cambiado después de una guerra, ¿sí? Y que el que gana es el que impone la nueva constitución. Y ahora estamos ahí en nada, ¿sí? Con una falsa izquierda que no me dice nada. Yo vivo remarcando algo y vengo en este momento del Consejo Nacional Electoral, porque estamos dando una batalla brutal contra el Consejo Nacional Electoral, contra la Corte Constitucional, contra la Corte Interamericana Penal de la OEA, y todo el mundo habla, y yo estoy de acuerdo con el genocidio étnico religioso contra los palestinos, pero nosotros estamos viviendo un genocidio muy berraco, y es el genocidio contra la Unión Patriótica. Y creo que es la primera vez que en Colombia quedamos algunos que seguimos peleando por eso. En el genocidio anterior contra los gaitanistas, pues yo veo a Gloria Gaitán, pero la hija de Gloria Gaitán se dejó cooptar, y pues uno se va dando cuenta que la resistencia y lo que Yelitza Merchán, que usted la conoce, que a mi modo de ver es un antropólogo que conoce mucho sobre genocidio, dice que simbólicamente estamos perdiendo. Cuando lo que llaman víctimas, yo no hablo ya de víctima, y gracias a Claudia Higón, que en una página de la Universidad de Santo Tomás me dijo que yo era un victimín. Entonces yo le dije, no, yo soy victimín, no, yo soy un superviviente, ni siquiera un sobreviviente, y sigo peleando eso, porque a mí sí me duele y me emputa que hayamos olvidado a nuestros muertos. Porque en este momento estamos exigiéndole al Estado genocida colombiano, porque hasta este momento que estamos aquí, el genocidio contra la UPC sigue dando en el gobierno del cambio. Y el presidente de la República, ¿sí? Con los que están ahí, las senadoras Jael Quiroga, Aida Bella y Ochavana, ¿cómo es que se llama? Gabriel Becerra, ¿sí? Y Jaime Caicedo y muchos otros, entregaron el trabajo de recuperación de memoria, de historia de la personería jurídica de la Unión Patriótica. Y yo me resisto, me niego y me empujo a decir que eso ya se acabó. No, yo pienso que estamos exigiendo la reparación por primera vez. Que la gente le dice, bueno, ahí les damos 3 pesos y dan la reparación económica. A mí no me han reparado nada, y estoy exigiendo, como lo decía su compañero y el amigo de Pacho Tolosa, Iván David Ortiz Palacio y Jorge Salcedo, que nos acaba de morir también el 8 de noviembre del año pasado, la reparación integral. Y estamos exigiendo que nos reparen los parlamentarios, desde Leonardo Posada Pedraza, asesinado el 30 de agosto de 1986 como representante a la Cámara en Barrancabermeja, hasta el último senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, mi amigo, mi camarada, ¿sí? Y Sergio, me dicen, ¿y usted cómo ve a Iván? ¿Usted va a votar por él? No, yo no voy a votar por Iván. Sencillo, como no voté por Petro, y lo digo públicamente, porque para mí la falsa izquierda. Y si yo voto por el pacto histriónico, estoy entrando en una contradicción.
¿Por qué? Porque yo sigo defendiendo la Unión Patriótica. Y la Unión Patriótica en este momento tiene dos sentencias. Una del Consejo de Estado colombiano del 4 de julio del 2013 y otra de la Corte Interamericana de Costa Rica del 27 de julio del 2022. Y ahí está. Y a mí que no me vengan a decir de que la payada que hizo Petro en la Plaza Bolívar, cuando vi mis amigos y mis compañeros ahí en la Plaza Bolívar esperando que el huevón ese viniera a pedir perdón al nombre del Estado y que no pasó, que porque estaba enfermo, pero por la noche estaba en Cartagena. No, hombre, respeten nuestros muertos. Mi padre putativo, que me formó política e ideológicamente, asesinado el 28 de noviembre de 1985 en Manizales por miembros del batallón Ayacucho, distrito militar número 31 de las fuerzas militares genocidas colombianas, sigue en la impunidad. Y le mataron un hijo, y nos desaparecieron a Avelino Castro, y nos mataron a Teófilo Antequera. O sea, son más de 20.000 compañeros que nos han asesinado. Y no solamente del Partido Comunista, y no solamente del OP, sino de nuestros aliados. Porque nos mataron gente de Aluchar, de Corriente de Renovación Socialista, de todas las organizaciones de nosotros, ¿sí? Y nosotros entonces ahora ahí, no, tranquilo, compañeros. No, agradecemos desde luego Bueno, el yo le dejo compromiso, con su vecino, la vehemencia. Agradecemos a todos desde luego la participación. Tenemos una dificultad y es el tema del tiempo. El auditorio está apartado hasta las 7 de la noche. Entonces vamos a otorgar las últimas 2 palabras. Le pedimos brevedad, por favor, para que el profe pueda cerrar y poder compartir en otros pasos. Sergio, muchas Compañero, gracias. puedo hacer lo último, rapidito. Le entrego a mi amigo Sergio el programa, puede ir hablando del programa de gobierno que nosotros estamos planteando, porque yo me inscribí como candidato presidencial el 3 de junio del año pasado y tengo de vicepresidente a alguien que también olvidamos, un economista egresado de la Universidad Tadeo Lozano, Jorge Tadeo Lozano, y se llama Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, más conocido como Muchas gracias. Y aquí está el programa. Este programa no lo tiene ninguno de los candidatos que hay ahora ahí. Ninguno. Ninguno lo tiene. Muchas gracias. Sergio, a propósito de la triada guerra, capitalismo, fascismo, y usted nos anuncia en su artículo, en su conferencia, que va a hacer un análisis del fascismo y el neofascismo. Pero a mí me gustaría preguntarle en qué sentido usamos el término fascismo hoy, ¿no? Porque el fascismo histórico tenía un Estado fuerte, un partido único, campos de concentración. Sin embargo, los movimientos de extrema derecha actuales operan con la democracia electoral, con el pluripartidismo, con redes sociales, y además tienen un importante respaldo en los países, ¿no? Aquí en Colombia vemos un candidato con ese discurso y ese respaldo. En Perú, que es mi país, está López Aliaga y Keiko Fujimori, y tienen defensores incondicionales. Entonces mi pregunta es, ¿estamos ante un nuevo fascismo de un nuevo tipo o ante qué estamos? Además de responder estas preguntas que parecen políticamente urgentes. Gracias. Punto, ¿no? Bueno, en cuanto a Sebastián, yo leía una reciente entrevista de Nancy Fraser que me dejó bastante impactada, una gran filósofa. Y ella decía algo que pues, le duele a uno en el alma, es el acontecimiento inflexible y simbólico del siglo XX es los campos de concentración. Y el acontecimiento, digamos, del siglo XXI es el genocidio.
es el genocidio. Digamos, ese es el símbolo dramático de nuestra época, el genocidio. Y no solo el genocidio de Gaza, digamos, sino las prácticas genocidas que se aplican en el siglo XXI. Me pareció una frase contundente. En ese sentido, en el informe que yo hice de la Comisión Histórica de Conflicto y sus Víctimas, yo hablo del genocidio del gaitanismo, con palabra directa, el genocidio de Aluchar y el genocidio de la Unión Patriótica. Y creo claramente que hoy habría que seguir trabajando el tema del genocidio en Colombia. Nancy, Jimena, como psiquiatras, Daniel, ¿cómo se llama? Bernstein. Fue el primero, tengo que decirlo, reconocido, que anticipó el triunfo de Milei. Él lo anticipó, porque él era experto en el tema del genocidio y era psicoanalista. Y el tipo empezó a decir, hay prácticas de fascistización en los colegios, hay prácticas de fascistización en muchos órdenes de la vida. Ojo con Milei, y ganó Milei. Y todo el mundo, ojo, que el enemigo no ha dejado de triunfar. Digamos. El tema del fascismo, digamos, tuvimos en la revista Izquierda un artículo también que creo que aporta un poco para esa discusión, que es exactamente ese tema. Es cuáles son los términos que se están usando para acercarse al debate. Y yo hice un inventario más o menos de todos los términos que están usando. Luego, ¿cuál es la etiología del fascismo contemporáneo? Digamos, y hay 4 ámbitos de la etiología. Pero respondería, digamos, para no ampliar mucho en este sentido. Me parece que es más peligroso, como dijo Teodoro Adorno, un fascismo que se apoya en la democracia que un fascismo que dice ser contra la democracia. Es una de las enseñanzas de Teodoro Adorno. Los fascismos más peligrosos son los que se dan en el orden de la democracia, no los que se muestran contra la democracia. 2. Hitler no ha dejado de triunfar. Así. Eso es Teodoro Adorno. Hitler no ha dejado de triunfar. Entonces uno podría decir que el fascismo, yo prefiero llamarlo histórico, no clásico, y las nuevas formas de fascismo, eso es lo que hay que investigar, es lo que estamos investigando, tienen elementos de continuidad y elementos de ruptura, como todo proceso histórico real. Entonces la labor de la teoría política nuestra, la labor de nuestras investigaciones en Colombia, que sobre eso hay muy poca producción realmente, porque aquí pues nunca asumieron, con excepción de los leopardos y ese momento, digamos, de la década del 40 y 50, tal. Aquí la bibliografía ha sido más de liberalismo, más de progresismo, pero de extrema derecha la producción es escasísima. Yo hice un inventario un poco sobre eso, y con excepción de Rojas Pinilla y no hay mucho trabajo, digamos, riguroso. Llamémoslo así, los nuevos fascismos tienen rasgos de continuidad, pero también de ruptura. Entonces uno le toca hacer una lista, que es lo que voy a hacer en el libro yo, muy didáctica, cuáles son para los autores más representativos del debate los rasgos de continuidad y los rasgos de ruptura. Entre ellos hasta Hitler y Mussolini, como lo dice claramente en su traverso, eran muchísimo más cultos que Trump en cultura alfabética. Digamos, unos tipos, no son ninguno loco. Es decir, Mussolini y Hitler habían leído el libro de Le Bon, La psicología de masas del fascismo. Habían leído, digamos, muchos trabajos sobre sociología y psicología. Trump no sabe dónde queda Colombia. No sabe ni bailar. No saben. Hasta esos detalles, quién es Milei, quién es Trump, quién es Bolsonaro, quién es Bukele, ya hay producción bibliográfica, digamos,
de diferencias en su personalidad psicológica. Ya hay trabajo sobre una especie de tipologías de la personalidad de esos nuevos líderes neofascistas. Porque hay que poner el nombre como es. No es extrema derecha. Nadie hoy puede negar en el mundo que hay un proceso de fascistización. Porque el fascismo no es una cosa sincrónica, no. Son, como todo lo histórico, son procesos que tienen etapas, despliegues, idas y venires, retrocesos, avances. Como todo proceso político, así nos enseñaron a nosotros, ¿no, Jorge? Los políticos no son lineales, avanzan, retroceden. América Latina está en un proceso de fascistización, como lo está Europa. Yo creo que ningún intelectual serio puede ocultar esa realidad. Ahora, que haya debates sobre que el rasgo 1, el rasgo 2, el rasgo 3, pues ese es parte del debate intelectual investigativo. Por ejemplo, el impulso utópico del primer fascismo ha sido reemplazado por un impulso pragmático. Mientras Hitler y Mussolini creían que la civilización iba a cambiar definitivamente, era casi una idea bastante mesiánica, yo creo que la actual no es mesiánica. No es mesianismo en el sentido que un poco lo entender. Entonces uno empieza a ver diferencias. Pero la tarea de hoy de los pensadores críticos, las pensadoras críticas es: tenemos que pensar a fondo este fenómeno en Colombia. Lógico, ¿cuántos libros ha escrito Abelardo de las Prieya? O la palometa. ¿Cuántos ha leído? Bueno, ahí empiezan los problemas, pero si uno tiene algunos referentes teóricos, ¿cuáles son los grandes pensadores de la derecha colombiana? Hagamos un listado. Y empecemos a ver qué han dicho y qué están replicando estos analfabetas que los están tratando un poco de reinstalar, porque hay algo acá, hay legados. Álvaro Gómez, ¿qué? ¿Está presente en algo aquí? Gaviria, el jefe ideológico de Uribe, José Obdulio, tiene 2 libros. 2 libros que hay que leerse. En ese sentido, uno tiene que leer al enemigo. Claro, tiene que simplemente no. Marx en eso era un monstruo. Uno tiene que leer al opositor, leer al enemigo en sus entrañas para hacer crítica inmanente. Muchísimas gracias. Gracias a los que nos acompañaron. Quisiéramos desde luego extender más en clave de la construcción de esta comunidad dialógica, pero el tiempo no nos da, es nuestro gran opositor que hay que estudiar también. Entonces los invitamos a que descarguen, por ahí circuló un folleto con los QR para descargar el último libro, como decía Jimena, Filosofía y Violencias, espectro del siglo XXI, y el último número de la revista, en su edición número 15, Pensar la Guerra. Un último aviso parroquial: dentro de poco estamos precisando las fechas, pueden seguirnos a través de la página de la Fundación Walter Benjamin. Estamos incursionando en las nuevas tecnologías, en el tema de las redes, ahí estamos en Instagram y demás. Haremos dentro de poco un lanzamiento versión 2.0, pero a modo de panel. Lo haremos en Café Tinto Experiencia de Paz, eso queda en Teusaquillo, luego indicaremos la dirección y demás, probablemente un viernes, para que sea un poco esta comunidad académica mucho más cálida, pueda fluir la palabra y demás. Muchísimas gracias, gracias al profesor. Y en YouTube está la transmisión para que aquellos que quieran, desde luego, volver a ella. Muchísimas gracias y hasta luego.